es considerado uno de los más impresionantes lamentos individuales, aunque no es tan familiar ni muy utilizado como otros de los salmos. Sí se clasifica dentro de los salmos penitenciales de la iglesia. Entonces se une al Salmo capítulo 6, al Salmo 32, al Salmo 51, al 102, al 130, al 143, y todos se clasificarían como de penitenciales. Hay una analogía, hay un acercamiento, allí hay una... En el lenguaje son muy parecidos el capítulo 6 de Salmos y el capítulo 38. El tema que tratan estos dos salmos es de una persona que está enferma y que pide ayuda. Y los dos, tanto el capítulo 6 como el capítulo 38, los dos salmos, comienzan con una petición y dan la impresión de que la enfermedad que ellos están sufriendo es resultado de la ira de Dios. Es decir, que de una manera específica, en el capítulo 38 lo podemos ver más claramente, menciona que la ira de Dios ha venido o ha sido provocada por la maldad del salmista. Utilizan algunas versiones, en lugar del término maldad, utilizan insensatez o insensatez pecaminosa, y de esa manera se menciona que la enfermedad ha llegado por causa de la maldad del salmista, las acciones malignas del salmista. Craggy, un erudito bíblico, describe la situación del salmista como una persona en la que dice casi todas las enfermedades hay. Es decir, aunque la descripción es una forma poética de hablar del dolor, de la angustia, se percibe a una persona que está en una situación difícil de enfermedad, grave. Claro, a través de los siglos, el Salmo 38 se ha ido aplicando a una variedad de personas y a una variedad de situaciones en donde puede ser posible hablar del capítulo 38 de Salmos. Si tiene su Biblia abierta, seguramente se va a dar cuenta que los versículos 1 y 2 es la petición inicial. Luego, versículos 3 al 10 habla de la condición en la que se encuentra el salmista. De los versículos 11 al 14 habla de los efectos sociales de la enfermedad y todo lo que ha provocado en el entorno del escritor sagrado. Luego los versículos 15 y 16 son una expresión de confianza en Dios. Del 17 al 29 hace una revisión de la situación que está pasando el salmista como una preparación para la petición final que se encuentra en los versículos 21 y 22. Vayamos al texto bíblico. Los primeros 4 versículos de este capítulo 38. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira,
ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. El versículo 1 es idéntico a Salmos capítulo 6, versículo 1, aunque se utilizan otras palabras en el original hebreo, se utilizan otras palabras. Por ejemplo, se usa la palabra ketzep en hebreo, que sería ira. Se utiliza la palabra yaká, reprender, yazar, que es disciplinar, y son indicaciones de la guianza de Dios al salmista en un momento en el cual él siente que la ira del Señor ha caído sobre él. En vez de experimentar gracia, experimenta la enfermedad como castigo. Y describe él, en un momento dado, describe como flechas. Y describe que, por ejemplo, en el versículo 4 habla de la indignación de Dios. Indignación, está molesto Dios contra él. Y el pecado está a la par de la indignación de Dios. El resultado es que el salmista dice, no hay sanidad en mi carne. La frase se repite en el capítulo 7 en su segunda parte. Y es deprimente la descripción que hace el salmista de la enfermedad física. Fíjense nada más, mientras que carne indica el exterior del cuerpo, la parte interior la describe como huesos. Y entonces manifiesta que ha sido dañado en la parte externa de su cuerpo, en su carne, pero también en su parte interna, que serían sus huesos. La palabra salud se traduce del hebreo shalom, que manifiesta que el salmista no experimenta paz. A la menciona el pecado, aparecen las iniquidades o la culpa, y estas dos palabras juntas se levantan como aguas del diluvio, mientras que al mismo tiempo tienen un gran peso sobre el salmista que lo hace hundirse en la depresión por culpa de su pecado, según testimonio de él. Versículos 5 al 8. Noten que la descripción de los primeros versículos es dramática, es terrible. Dice, tus saetas cayeron sobre mí ha descendido tu mano, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Ahora, los versículos del 5 al 8 todavía pone más terrible la situación que está pasando el salmista. Dice, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. La seriedad de la situación es bastante clara en los versículos 5 al 8, porque
literalmente su cuerpo está sucio. La palabra que se usa para supurar, que en hebreo sería makek, supurar, literalmente significa podrirse, y luego unido a la otra palabra que utiliza, apestar. Las dos palabras describirían la situación de un cadáver que está pudriéndose y un cadáver que huele mal, que apesta. De nuevo aparece el salmista pensando que realmente él está como muerto por causa del pecado. Bueno, él menciona que la razón por la cual está en esa situación es por las iniquidades, en el versículo 4, en el versículo 5 dice la insensatez, y tienen que ver con moralidad más que con un asunto de inteligencia. Tiene que hablar de pecaminosidad. Las palabras postrarse y llorar aparecen juntas, al igual que en el capítulo 35, versículo 14, para indicar la compasión del salmista por aquellos que están sufriendo. O sea, él está pasando esta situación, pero también describe que está muy oprimido, porque no solamente piensa de su propia situación, pero está pensando también de la situación de otros que por causa del pecado también están sufriendo. Versículos 9 y 10. 9 y 10. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Hay un rayo de esperanza en el versículo 9, anticipando los versículos siguientes, como el 15, 16, 21, 22, en las que podemos ver los anhelos del salmista, los deseos del salmista que están delante de Dios. Y son así como un suspiro, como un momento de esperanza para él en medio de tanta situación difícil. Y el verso 10 regresa a la queja, repitiendo la palabra corazón que había utilizado en el versículo 8, y parece indicar la percepción defectuosa de que el salmista pierde fuerzas, pero luz puede también ser símbolo de vida. Y aún dice él que sus ojos han perdido la visión. Vamos a los versículos 11 al 14. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades, y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo, que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Aunque continúa la queja, hay un cambio de enfoque en la condición del salmista, porque describe los efectos sociales del pecado, de la situación que está pasando.
Y noten ustedes que el pecado le ha afectado por dentro, por fuera y ahora en su entorno, alrededor de él. El salmista es abandonado por aquellos que se esperaba que le darían ayuda. El verso 11 dice literalmente, la persona cercana a mí ahora está distante, se ha alejado. Y de esta manera anticipa la petición que va a hacer en el versículo 21, donde el salmista le pide a Dios que no esté lejos. Si sus amigos están lejos, al final le va a pedir a Dios que él no esté lejos de su situación. Los amigos del salmista se han convertido en enemigos, pero son enemigos crueles, porque él menciona que los salmistas buscan su vida. Su oposición ante esta situación se demuestra en sus acciones. De acuerdo al versículo 12, en su primera parte, de acuerdo al versículo 12, en su segunda parte, se manifiesta también su reacción o su oposición en su discurso, en lo que él dice, y en la tercera parte del versículo 12, en sus pensamientos. Es la manera como él se opone a aquellos que están contra él. Lo demuestra en sus acciones, lo demuestra en su discurso, lo demuestra en sus pensamientos. Y los oponentes del salmista, él les menciona que son personas que están tramando un engaño, están tramando una traición y no están siguiendo ellos la dirección de Dios, y su actitud es una actitud contraria a la manera como deberían actuar frente a un hombre que está con necesidad y que está sufriendo por causa de su pecado. Los versículos 13 y 14 parecen describir la reacción del salmista ante la oposición de sus amigos. El salmista pretende no oír ni responder. Algo así como, me juzgan lo que estoy viviendo, entonces prefiero ni oírlos, ni mencionar algo en contra de ellos o en contra de Dios. Prefiero guardar silencio. Prácticamente está diciendo el salmista, ante esta situación y ante la crítica de aquellos que deberían estarme ayudando y que eran los cercanos a mí, cercanos a mi corazón y cercanos a la amistad, todos ellos han cambiado su actitud y ante ellos no tengo nada que decir. Mejor guardo silencio y hago como que no los escucho. Versículos 15 y 16. 15 y 16. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Si no encuentra el salmista una buena respuesta humana al sufrimiento que está experimentando, pues el único que le queda es buscar a Dios. Y de esa manera el salmista expresa que él esperará en Dios. Algo así como decir, como no tengo esperanza de apoyo en mis amigos y en mis familiares, en los cercanos a mí, voy a depositar mi esperanza en ti, Señor. El versículo 15 enfatiza el papel de Dios.
aparece el pronombre tú, que es muy enfático. La única esperanza del salmista es Dios. Y para él Dios va a responder. Dios responderá. Dios no se regocija por el sufrimiento del salmista. Él es el único que puede evitar que los demás le hagan daño en la situación en que se encuentra. Vamos a ver los últimos versículos, 17 al 22. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Estos últimos versículos del 17 al 20 hacen una revisión de los aspectos mayores de la situación. Ya el verso 17, ustedes vieron que ha resumido la queja y su urgencia. El versículo 18 repite la confesión del salmista. La segunda parte del versículo 18 habla de que está atribulado. Sin embargo, el hecho de que el salmista esté atribulado parece indicar una actitud penitente. Algunas versiones de la Biblia lo traducen justamente así, dando la idea de que él está atribulado por su pecado, pero que ahora se ha arrepentido porque ha experimentado los efectos destructivos del pecado, interna, externa y socialmente. De esa manera, aun si la indignación de Dios puede ser a veces merecida, ya no lo es en este caso. El salmista considera que ya no lo es. La respuesta de otros al sufrimiento del salmista no se justifica. No se justifica que aquellos que lo podían haber apoyado no lo apoyaron, los que podían haberlo ayudado no lo ayudaron. Y el dolor que él experimenta lo hace ir a Dios, confesar su pecado, pedir perdón y responder compasivamente al dolor de otros. Los versículos 21 y 22 nos hablan de el arrepentimiento y la petición final del salmista. Es como un recordatorio, hace como un recordatorio del capítulo 22 de Salmos, hace memoria de esos salmos, hace sus oraciones delante del Señor y al igual que como se halla en el capítulo 22, indica este salmo la confianza del salmista de que ni su propia pecaminosidad ni el sufrimiento que vino por causa de haberle fallado a Dios, ni la oposición de otros serán capaces de separar a él y a ninguno de nosotros de la misericordia y del amor de Dios y del perdón del Señor, y termina diciéndole mi salvación. Es una expresión de confianza plena del salmista. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. A manera de conclusión, déjeme darle por lo menos unas 3 enseñanzas de este maravilloso salmo. Ya sabe que le recomiendo que durante la semana relea este capítulo 38,
y analícelo de nuevo y recréelo. Y entonces usted se va a dar cuenta. Número 1, el libro de Job, por ejemplo, demuestra que el sufrimiento no es un castigo de Dios. Y el capítulo 38 de Salmos lo enfatiza y lo aclara, aunque en el caso de Job recibió una dura crítica de parte de sus amigos en cuanto a la situación que estaba pasando, de tal manera que lo acusan de que lo que está pasando lo merece por causa de su pecado. Entonces hay una similitud entre el Salmo 38 y el libro de Job. Se puede asociar el pecado con el sufrimiento, el pecado con la enfermedad. Porque una vez que al ser humano le falla a Dios y hace acciones fuera de la voluntad de Dios, puede venir como consecuencia sufrimiento, puede venir como consecuencia enfermedad. Sin embargo, no significa, así lo entendemos después de leer este salmo, que toda enfermedad y todo sufrimiento puede ser considerado como castigo de Dios. No querríamos nosotros significar eso. Cometeríamos el mismo error que cometieron los amigos de Job, y más bien tenemos que aprender, después de leer el capítulo 38 de Salmos, que la enfermedad, el sufrimiento y la muerte son realidades inevitables de todo ser humano que es mortal, que es finito, que es falible, puede fallar, y que de alguna manera estos sufrimientos pueden ser parte de la humanidad de cada persona, de cada ser humano. La segunda enseñanza: mientras que el Salmo 38 tiene implicaciones para la comprensión de nuestro propio sufrimiento, es más instructivo de cómo somos llamados a responder ante el sufrimiento de otros. Noten ustedes lo que ese capítulo 38 nos menciona: los amigos, los compañeros, los familiares, los vecinos, que menciona en el versículo 11 el salmista, vienen a ser un claro ejemplo negativo de la manera como se debe actuar ante el sufrimiento de los demás. En resumen, tendríamos que decir que no es propio tratar a quienes están sufriendo como si ellos merecieran sus sufrimientos. Más bien nosotros somos llamados a ser perdonadores y compasivos, así como Dios es perdonador y Dios es compasivo. Nosotros debemos no usar como excusa lo que le está pasando a otros para alejarnos de ellos. Es doloroso cuando el salmista menciona que aquellos que eran cercanos a él ahora permanecen lejos de él. En lugar de amarlo, se alejan de él. Cuando Dios nos llama a amar a aquellos que están sufriendo. Y en tercer lugar, a diferencia de muchos otros lamentos individuales, el Salmo 38 no figura de manera prominente en la narrativa del sufrimiento y muerte de Jesús. Porque la razón es muy sencilla: el salmista atribuye su sufrimiento a que él ha pecado, a que él le ha fallado a Dios. Y por esa razón no podríamos nosotros
ponerlo en la perspectiva del sufrimiento y la muerte de Jesús. Sin embargo, los versículos, por ejemplo, 13 y 14, anticipan la respuesta del Señor a la traición de la cual es el objeto. Nuestro Señor Jesucristo, aún sin pecado, sufrió como otras personas la traición, fue objeto de traición. Sin embargo, la actitud que toma el Señor Jesús es una actitud de perdón hacia aquel que le traicionó, perdón hacia aquellos que lo llevaron a la cruz del Calvario. Y de esa manera la cruz de Jesús constituye la última señal del rechazo de una doctrina de retribución que pudiera interpretar todo sufrimiento como castigo de Dios. La cruz más bien proclama las buenas noticias que el Salmo 38 también menciona. Dios es una fuente de esperanza, no de condenación, de acuerdo al versículo 15. Y los pecadores arrepentidos pueden referirse a Dios como mi Dios, en el versículo 21, y como mi salvación, en el versículo 22. Confío en que usted durante esta semana va a volver a leer este salmo maravilloso que seguramente traerá mayor enseñanza para su vida. De manera devocional puede irlo leyendo poco a poco, día a día, hasta completar los 22 versículos en la Reina Valera 60 o los 20 versículos en otras versiones con lenguaje actual. Voy a terminar leyéndola en esta traducción en lenguaje actual. Dios mío, si estás enojado, no me reprendas. Si estás furioso, no me castigues. Me has herido con tu enojo, has descargado tu mano sobre mí. Tan grande ha sido tu disgusto que nada sano tengo en el cuerpo. Tan grande ha sido mi pecado que no tengo paz en los huesos. Ya no aguanto mi maldad, no soporto carga tan pesada. Tan necio he sido que hasta mis llagas apestan, están llenas de pus. Me siento cansado y totalmente deprimido. Todo el día ando muy triste. Estoy ardiendo en fiebre. Nada en mi cuerpo está sano. Estoy muy débil y adolorido. Tengo la mente aturdida. Por eso me quejo. Dios mío, pongo ante ti mis más grandes deseos. No te los puedo esconder. Mi corazón late con ansias, las fuerzas me abandonan, la vista se me nubla. Mis amigos más queridos se quedan lejos de mí por causa de mis males. Mis parientes cercanos se mantienen a distancia. Los que quieren matarme me ponen trampas. Los que buscan mi mal amenazan con destruirme. No hay un solo momento en que no hagan planes contra mí. Pero yo cierro mis oídos y hago como que no los oigo. Me hago el mudo y no digo nada. Mi Señor y Dios, yo en ti confío. Tú serás quien le responda. Solo una cosa te pido. Si acaso llego a caer, no les concedas el gusto de burlarse de mí. Casi me doy por vencido. Este dolor no me deja en paz. Debo reconocer mi maldad. Me llena de angustia haber pecado. Mis enemigos son poderosos, son muchos y me odian sin razón. Yo los traté bien y ahora ellos me tratan mal. Procuré su bienestar y ahora ellos me atacan. Mi Señor y Dios, tú eres mi Salvador. No me abandones, no te alejes de mí. Ven pronto en mi ayuda. Dramático el relato del salmista en este capítulo
38, pero que tiene muchas enseñanzas para nosotros. Tiene muchas enseñanzas que seguramente usted las encontrará. Si le parece bien, le demos gracias a Dios por el estudio y le demos gracias a Dios por esta semana que el Señor nos ha concedido como bendición y por la oportunidad de poder contribuir para su obra con diezmos, ofrendas y primicias. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza y te damos a ti, Señor, lo que a ti te corresponde: diezmos, ofrendas y primicias. Queremos que las uses conforme a tu voluntad en tu obra, que sea, oh Dios, una manera como nosotros te agradecemos todas tus bondades y todas tus misericordias. Bendice a cada dador alegre y abunda en ellos la porción que queda después de contribuir para tu obra. Gracias, Señor. Bendecimos estos dineros y bendecimos la vida de cada familia que puede contribuir para tu obra. Oramos en el nombre de Jesucristo, la ofrenda perfecta. Amén. Amén. Que el Señor le conceda, amado hermano, amada hermana, una semana de mucha gracia, de mucha paz, de mucha bendición, de mucho gozo. Quite de su mente y de su corazón todo motivo de tristeza y recuerde que la gracia y misericordia de Dios nos ha dado el regalo más maravilloso, que es la salvación, que es el perdón de nuestros pecados y junto con ello la vida eterna. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todo su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Terminemos cantando que Dios es bueno. Amén.